Entonces, comenzando, ¿cómo van con el tema? ¿Si vieron el video que les envié esta mañana? Sí. Es una cosa sencillita, pues, no es muy complicado. Y eso era lo único que faltaba para terminar el tema anterior. Listo, entonces hasta lo que vimos la semana pasada, que fue lo de la ley de Ampere, hasta ahí llega el segundo examen que se hace este sábado. Y a partir de acá que empezamos con flujo magnético, entonces comienza el tema del último examen, que veremos flujo magnético, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday, y ya con eso terminaremos pues lo que son las leyes de Maxwell. Listo, entonces comenzaremos pues comencemos con flujo magnético. Profe, esta semana te mando el trabajo escrito para la exposición, pues para tener eso listo de una vez. Ah, ya acabó, ¿cómo? ¿Qué? No, sino que me quiero salir de todo rapidito porque uno nunca sabe, pero después no pueda. Qué muchacha tan juiciosa. Bien, bien, listo. Entonces, comenzamos nosotros a ver la parte de flujo magnético y lo vamos a definir pues de una manera similar a como lo hicimos cuando definimos el flujo eléctrico. ¿Cierto? Me dicen en qué lado de la pantalla está el cuadrito que no deja ver lo que yo escriba. Superior derecha. Superior derecha, o sea, aquí. Entonces yo cuadro este acá. Pues la imagen está llegando tan tarde. Sí. Ahorita tú hacías una cosa y hablabas otra, entonces Colgamos y volvemos a llamar. A Sí. ver si se arregla. Listo. Entonces cuelgo. corre. Buenas. Se ve mejor. Copié algo. Espera un momentico, yo copio algo. Entonces yo copio acá y voy a escribir la letra que sea. Copio. Una A. No. No, son blancos. Hay una... Ah, pero no, espere, que es que no se está viendo el tablero. Aquí sí se está viendo el tablero, ¿cierto? Entonces si yo copio la A o si copio la B o la C. Sí. Sí, listos. Entonces vamos a borrar esto. Listo, entonces les decía que vamos a hablar de flujo magnético de manera similar a como hablamos de flujo eléctrico. Y entonces vamos a considerar un elemento pequeño de un área de A sobre una superficie arbitraria, que es lo que se ve en esa figura. Listo, entonces ustedes saben que esos elementos de A van a tener un vector de A que es perpendicular a la superficie del elemento, ¿cierto? Que es ese vector de A y que tiene una magnitud pues de A. Y tenemos que está en presencia de un campo magnético, y es un campo magnético B, que está pues ahí, listo. Entonces, cuando nosotros definíamos el flujo eléctrico, ¿cómo decíamos que definíamos el flujo eléctrico? Era el producto punto de ¿quién? Del vector campo y el vector, ¿cierto? Entonces el flujo magnético también, a través de un elemento de A, vamos a decir entonces que el flujo magnético es el campo magnético producto punto, ese vector diferencial de área, que es el vector que representa este pequeño elemento de superficie de A. Listo. Y ese de A, pues como ya les había dicho, entonces es un vector perpendicular al área o a la superficie, cuya magnitud es de A. Listo. Y entonces, si queremos ya calcular el flujo magnético a través de una superficie, entonces tendremos que el flujo magnético es igual a la integral de B punto de A. Listo. Este entonces es el flujo magnético que está atravesando esa superficie. Listo. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos otra vez a darnos cuenta de que eso es un producto punto de dos vectores y que entonces hay que manejarlo de esa manera. Y el producto punto de dos vectores entonces es igual, o
bueno, no consideremos así, vamos a hacerlo de forma general y miremos acá esta parte. Listo, entonces, tenemos por ejemplo en este caso un plano de área A, que ese es el área de superficie, que tendrá este vector de A, y un campo magnético uniforme estará formando un ángulo con ese vector área, que es lo que tenemos acá. Y entonces nosotros sabemos que ese producto punto, entonces el flujo será igual a B por A por el coseno de teta, ¿cierto? Sí. En el caso de que el plano es el plano del área de esa superficie y el campo magnético es uniforme y está formando un ángulo teta con respecto a esa vector de A. Listo, entonces ese sería el flujo magnético. Entonces en este caso que tenemos esta superficie, que es una superficie horizontal con un área superficial A y algún vector de área pues de A, y tenemos un campo magnético que está en esta dirección. Entonces en ese caso, ¿cuánto es el ángulo que están formando esos dos vectores? 90. Es 90. Entonces el flujo en este caso será igual a la magnitud de el vector campo por el área por el coseno del ángulo que están formando esos dos vectores. Y si el ángulo es 90, entonces el coseno de 90 da 0, y por eso el flujo a través de esta superficie es igual a 0. En el caso de la que tenemos acá, que es una superficie vertical también de área A, y que el campo está en esta dirección, entonces miren que en este caso el vector de A y el vector campo son paralelos. Cuando son paralelos, entonces estarán formando un ángulo de 0 grados, y el coseno de 0 es 1, por eso va a alcanzar un valor máximo, y el flujo en este caso será la magnitud del vector campo por el área de esa superficie. Listo, que será el valor máximo. Y si el vector es, y si son paralelos pero opuestos, si el ángulo es de 180. Entonces si el ángulo es de 180, ahí está el menos 1 del coseno de 180. Bueno, no, el caso en el que sea de 180, entonces también es 0, ¿cierto? Porque serían dos vectores. No, mentira, sí. Bueno. Aquí en este caso, si el campo va para allá, para la izquierda, entonces en ese caso el coseno de 180 es menos 1, y entonces es un flujo o negativo. ¿Listo? O sea que no está saliendo pues, sino que está entrando, ya eso se está manejando. Listo. Entonces, con las unidades que nosotros tenemos, las unidades del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico son los teslas, y las unidades del área son los metros cuadrados. Entonces por eso decimos que el flujo magnético está en teslas por metro cuadrado, ¿cierto? Y esto es lo que se conoce un Weber, que se coloca aquí. Listo, que son las unidades de flujo magnético. Listo. Entonces un Weber es igual a un Tesla por metro cuadrado. Listo, entonces vamos bien hasta ahí, ya entendimos el concepto del flujo magnético y vemos que es muy parecido al concepto de flujo eléctrico. Sí, si lo miramos con líneas de campo, pues lo vemos que es igual, solo que... Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y este ejemplo vamos a calcular el flujo magnético a través de esta espira rectangular. ¿Listo? Entonces una espira rectangular y hay un alambre que está conduciendo una corriente. Y listo. Entonces el enunciado dice que una espira rectangular de ancho A y altura B o longitud B está localizada cerca de un alambre que conduce una corriente I. Listo, entonces la distancia entre ese alambre y el lado más cercano de la espira es una distancia C, y el alambre es paralelo al lado más largo de la espira. Listo. Entonces vamos a encontrar el flujo magnético total a través de esa espira. Listo, entonces nosotros sabemos de lo que hicimos la semana pasada, cuando lo hicimos con ley de Ampère, que el campo magnético producido por un alambre, la magnitud de ese campo magnético es igual a ¿qué? Sí, entonces por ley de Ampère nosotros sabemos que ese integral de B punto de A es igual a mu sub 0 por I, ¿cierto?
de b.ds, de b.ds, o sea, la integral cerrada, lo que nos decía Ampere, la integral cerrada de este b.ds es igual a mu sub 0 por la corriente, ¿cierto? Y entonces si nosotros lo hacíamos para este alambre, entonces escogíamos una superficie cerrada alrededor, que era de una longitud 2pi por r, y por eso llegábamos entonces a que esa magnitud del campo es igual a mu sub 0 por i sobre 2pi r, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es que entonces miren que ese campo varía sobre esa espira, y hacia dónde está dirigido. Si la corriente va hacia arriba, por regla de la mano derecha, ¿hacia dónde está dirigido? Corriente hacia arriba, por regla de la mano derecha, mira que está entrando, ¿cierto? Entonces si estamos ahí en el papel, corriente va hacia arriba, entonces el campo magnético está hacia adentro, y por eso están las cruces ahí, ¿listo? Entonces vamos ahora a mirar entonces cómo estamos para hacer ese producto punto. Entonces el vector campo es paralelo al vector de área de A en cualquiera de los puntos adentro de esta superficie, ¿cierto? Entonces el campo va para adentro de la página y el vector de A también. ¿Listo? Listo, entonces si sabiendo eso, entonces como sabemos eso, entonces el flujo magnético será igual a la integral de B punto de A, pero como son dos vectores que siempre serán paralelos, entonces se transforma en la integral de B de A. Y si es un campo magnético que es uniforme, saldría de la integral, pero este campo magnético es uniforme. Miremos la magnitud del campo magnético. ¿Es uniforme el campo magnético? No. ¿Cierto que no? Depende del radio. Entonces por eso no puede salir de la integral. Entonces tenemos que este flujo es igual a la integral de mu sub 0 por i sobre 2pi por r que multiplica a dA. Listo, entonces para hacer esa integral por cálculo integral, ¿qué tenemos que hacer nosotros con ese diferencial de área? ¿En qué lo tenemos que transformar? Porque miren que acá tenemos una variable que es r y estamos integrando con respecto al área. Pero esa área se puede relacionar con el radio, ¿cierto que sí? Y entonces es lo que tenemos acá. Miren que aquí tenemos una distancia r y tenemos un diferencial de x, que es con el que calcularíamos esa área. Listo, entonces si nosotros queremos calcular el área de este elemento, esa área ¿a qué es igual? Es igual a esa longitud B que multiplica a dr, ¿cierto que sí? Y este es de A. Listo, entonces por sustitución, que es lo que hicimos ahí, entonces esta integral se me convierte en una integral desde mu sub 0 b, de mu sub 0 i sobre 2 pi r por b de. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el área de ese elemento estará dada por b, que es la longitud, multiplicado por el de r, que es el grosor de ese elemento. Listo, y entonces ahora sí podemos colocar los límites. Antes de colocar los límites, mu sub 0, la corriente, esta distancia b, este 2 y este pi son constantes, entonces salen de la integral. Igual a la integral. Si salen de la integral, entonces saquémoslos de la integral. Entonces será igual a mu sub 0 por i sobre mu sub 0 por i por b sobre 2pi, que multiplica a la integral de r sobre r. Y esa r va entonces desde un punto que es el extremo inferior, que es C. Aquí r vale C, mírenlo, que es a la distancia que está al extremo más cercano del alambre, y el extremo
Más alejado de esa espira está a una distancia c más a. Entonces por eso tenemos que esta integral va entre c y c más a. Y la integral de dr sobre r es... o una derivada de una función que me dé 1 sobre r es... ¿Qué función cuando la derivo me da 1 sobre r? Logaritmo natural. Exactamente, entonces esto es igual a mu sub 0 por i por b sobre 2pi, que multiplica el logaritmo natural de r y que lo estamos evaluando entre c y c más a. Listo, entonces si nosotros sabemos las propiedades de los logaritmos, ese sería igual al logaritmo de c más a menos el logaritmo de c. Y entonces eso es una división. Y si hacemos todo, nos da entonces mu sub 0 por i por b sobre 2pi, que multiplica el logaritmo natural de 1 más a sobre c. Listo, ¿es cierto eso? Porque eso sería igual al logaritmo de c más a menos el logaritmo de c. Y el logaritmo de c más a menos el logaritmo de c es el logaritmo natural de c más a sobre c. C dividido c da 1 y a dividido c da a dividido c. ¿Cierto? Entonces por eso llegamos ahí. Listo, entonces encontramos el flujo de campo magnético a través de esa espira. Es decir, las líneas de campo que están entrando, campo magnético que está hacia adentro de la página, por esta área de la espira, que es un área de A por B. ¿Cierto? Listo. Entonces, tarea. Ustedes van a demostrar con esta flujo al que acabamos de llegar, que cuando C es mucho mayor que A, entonces el flujo magnético tiende a cero. Claro, Claro. sí. ¿Por qué? Porque sería una división sobre infinito ahí, ¿no, profe? No estamos diciendo que es mucho mayor que A, pero no. Pero acuerde que las divisiones sobre infinito son ¿cuánto? Bueno, listo, digamos que sí es una división sobre infinito. Pues Entonces, claro, el logaritmo natural de 1 más infinito y habría que sacar un límite y eso tiene que tender a cero. no. Mira, si estamos diciendo que C es mucho mayor que A, la división de A sobre C me da un número ¿qué? ¿Un número muy grande o muy pequeño? A sobre C. Un pequeño dividido un número muy grande. Exactamente. ¿Eso es un qué? Eso es casi un qué. En cero. Un cero y 1 más 0. Uno sí, el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Listo. También lo pueden hacer expandiendo esa serie. Una serie logaritmo natural de 1 más x. Entonces eso lo expanden y también se dan cuenta de que sale por ahí que es igual, que tiende a 0. Listo. Hay fiesta en Yarumal, que hay tanta bulla. Ay, no, hay partido que va. Hay partido. Ah, están jugando fútbol los compañeros de ustedes. Oiga, otros. Ah, Otros. otros. Ah, bueno. Listo. Entonces ahora vamos a ver la ley de Gauss, pero la ley de Gauss para campo magnético. Listo, entonces ¿qué recordábamos nosotros de la ley de Gauss para campo eléctrico? Que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que está rodeando una carga es proporcional a la magnitud de esa carga, ¿cierto? Y entonces nosotros por eso decíamos para la ley de Gauss que la integral de punto de A era igual a Q sub 0 sobre epsilon 0. Vea, Q encerrada sobre epsilon 0, ¿cierto? Y nos acordamos bien de la ley de Gauss para campo eléctrico.
Listo, entonces en otras palabras nosotros lo que decíamos es que el número de líneas de campo que salen de una superficie depende solo de la cantidad de carga que hay dentro de ella. Listo. ¿Por qué? Como vemos acá en esta figura de la derecha, que no sé si la están viendo completa, y si no toca que quiten ese cuadro, tenemos una carga positiva y una carga negativa, entonces acuerden que las líneas de campo salen de la positiva y llegan a la negativa. Listo, y entonces si tenemos una superficie aquí encerrando la carga negativa, entonces el número de líneas de campo que entran a través de esa superficie dependerá de esa carga negativa que hay adentro de la superficie. Ahora, ¿qué pasa? En campo magnético, que es la figura que tenemos al lado izquierdo, la situación es diferente. Sí, es muy diferente. ¿Por qué? Porque los campos magnéticos son continuos y forman círculos cerrados. Sí, miren que los campos magnéticos salen del polo norte y van a entrar por polo sur, pero van a formar círculos cerrados. Sí, en este caso, en un mismo imán que tendrá un polo norte y un polo sur. Listo, entonces miren que si nosotros hacemos una superficie cerrada igual que la hicimos en el campo eléctrico, vemos cómo en el campo magnético el número de líneas que entran es igual al número de líneas de campo que salen. Sí, ¿por qué? Porque es que esto está formando círculos. Entonces si nosotros nos paramos por acá, en otra superficie, también el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. ¿Cómo? El campo fuera y dentro de la superficie. Campo dentro y fuera de La superficie, sí. Exacto, entonces tenemos esta superficie, o sea, este es un imán de herradura que está produciéndome un campo, un imán de barra, que está produciéndome un campo magnético. Entonces las líneas de campo salen del polo norte, dan la vuelta y entran por el polo sur. Yo estoy escogiendo acá una superficie cerrada. Entonces miremos que como estas líneas dan la vuelta, son círculos. Entonces miren que el número de líneas de campo que están entrando son las mismas que salen. Sí, porque ahí está ese mismo campo magnético circulando. Mire que esta línea de campo entra por acá, sale por acá, entra por acá, sale por acá. Y si nosotros vamos y ponemos otra superficie, miren que esta línea de campo entra y sale. Esta entra y sale, esta entra y sale. Y siempre va a pasar lo mismo porque las líneas de campo son círculos, pues, o son líneas que se están cerrando ellas. ¿Cierto? Sí. Entonces el número de líneas de campos que están entrando a esa superficie es igual al número de líneas de campo que salen de esa superficie. Y por eso el flujo neto, entonces, a través de una superficie que yo seleccione superficie cerrada, será cero. El flujo neto de líneas de campo magnético será cero. Que es diferente al caso que vean que teníamos, por ejemplo, en este dipolo, que solo están entrando líneas de campo. Miren que acá las líneas que entran están saliendo por el otro lado. ¿Listo? Sí. Entonces, a diferencia del campo eléctrico, la ley del Gauss para magnetismo establece que el flujo neto a través de una superficie cerrada es siempre cero. Entonces, por eso decimos que la integral a través de una superficie cerrada de B punto de A es igual a cero. El flujo neto a través de una superficie cerrada, entonces siempre será cero. ¿Por qué? Porque las líneas de campo no inician y terminan en otro punto, sino que las líneas de campo vuelven y pasan por el mismo punto siempre. ¿Cierto? Pero eso es la divergencia, ¿cierto? Divergencia. No es lo mismo que la ley de Gauss de la divergencia del campo. Divergencia. Lo que te diga en este momento será una mentira muy grande porque no lo recuerdo. Pero pues lo que pasa es que cuando la ley de Gauss para campo magnético uno lo que lo hace es con la diversión diferencial. Entonces uno dice que la divergencia del campo magnético es igual a cero, ¿cierto? Sí, es la misma ley, solo que la otra es la versión diferencial y esta es la versión integral de la misma ley de Gauss. ¿Listo? Sí, queda claro eso entonces. Sí, porque si lo hacemos con la versión pues diferencial, entonces sí, pero es la misma, solo que no me acordaba de ese término de divergencia, pero sí. ¿Listo? Sí.
Muy bien. Entonces, este enunciado se basa en un hecho que ya mencionamos y que hablamos a principio de campo magnético, y es que no se han detectado todavía y quizás no existen esos unipolos magnéticos, los monopolos magnéticos. Listo. Entonces miren que como siempre están polo norte, polo sur, entonces por eso esas líneas de campo se están cerrando. Hay otras teorías en donde funcionan los monopolos, pero eso todavía lo buscan los científicos. Entonces nosotros vamos a manejarlo de esta manera. Listo. Listo, entonces ya vimos la ley de Gauss para el campo magnético, ya vimos la ley de Gauss para el campo eléctrico y ya vimos la ley de Ampère al principio, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver una forma general de la ley de Ampère. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la ley de Ampère, cuando Ampère la formuló, quedó incompleta y entonces fue Maxwell el que le completó la parte que faltaba a esa ley. Listo. Entonces por eso va a aparecer la corriente de desplazamiento y lo que llaman forma general de ley de Ampère o ley de Ampère-Maxwell, que es como se conoce. Listo. Entonces, como ya vimos, cargas en movimiento producen campos magnéticos, ¿cierto? Ya entonces eso lo vimos por la ley de ¿quién? De Biot-Savart, y entonces después salió la de Ampère y entonces eso estamos listos. Entonces cuando un conductor lleva corriente y tiene alta simetría, entonces se usa la ley de Ampère para calcular el campo magnético que está creando, ¿cierto? Y entonces ya sabemos que la ley de Ampère lo que nos decía es que esa integral cerrada de B punto de S es igual a mu sub 0 por I, que es una integral de línea sobre una trayectoria cerrada a través de la cual pasa una corriente y vamos a llamar esa corriente corriente de conducción. ¿Y qué es la corriente de conducción que tenemos aquí? Está ahí. Entonces esa corriente de conducción es el diferencial de carga con respecto al tiempo, es decir, la cantidad de carga que está pasando en un tiempo determinado. Listo. Entonces por eso estamos hablando de corriente de conducción. Entonces, por ejemplo, acá en la figura lo que vamos a tener es una corriente de conducción que está fluyendo a través de este alambre, o sea que la carga con respecto al tiempo va a variar. Listo. Entonces esa será la corriente conducida por el alambre y la vamos a distinguir de otro tipo de corriente que veremos para completar esta ley de Maxwell. ¿Por qué? Porque la ley de Ampère, o esta ley de Ampère, es válida solamente cuando el campo eléctrico es constante en el tiempo. Listo. Y entonces fue Maxwell el que reconoció esa limitación que tenía y completó con qué pasa cuando estos campos eléctricos están variando. Listo. Y vamos a entender este problema. Entonces aquí tenemos un capacitor. Listo. Entonces aquí pues no se ve muy bien, pero acá lo que tenemos es otra placa igualita a esta. Listo. Entonces un capacitor y aquí está la placa positiva y aquí está la placa negativa. Listo. ¿Queda claro y me creen ustedes que eso es un capacitor? Sí. Sí, no le pongan cuidado a estas superficies. Aquí está la placa positiva, acá está la placa negativa. Listo. Entonces tenemos ese capacitor cargado. Listo, entonces cuando tenemos una corriente de conducción por acá, que está presente sobre esta placa positiva, entonces miren que esta carga en esta placa positiva va a estar variando, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque de aquí tenemos que vamos corriente, está fluyendo carga. Pero en este punto la carga no sigue fluyendo porque ya está el circuito abierto, está una placa y al otro lado está la placa negativa, pero por acá no se está pasando esas cargas. Listo, entonces la carga en esta placa positiva estará aumentando o disminuyendo dependiendo de cómo sea esta corriente. Listo, y vamos a considerar dos superficies, que son la superficie C1, que es esta superficie que está limitada por este círculo, pues es este plano, sería esto acá. Listo. Queda claro quién es la superficie C1. Y tenemos la superficie C2, que es este paraboloide que tenemos por acá. ¿Listo? Tenemos esas dos superficies. Pero esas dos superficies están delimitadas por esta misma trayectoria P. Sí, y acuerden que la ley de Ampère lo que importa es la trayectoria que está delimitando la superficie. Por eso es por punto de S. ¿Listo? Una integral de línea.
Listo, entonces nosotros decimos que en este caso la ley de Ampere lo que nos dice es que la integral de B punto de S es igual a mu sub 0 por I. Alrededor de esa trayectoria será igual a mu sub 0 por I. Listo. Y es la corriente que pasa a través de esa superficie que está delimitando, que está siendo delimitada por esa trayectoria. Entonces vamos a verlo acá y parémonos en la superficie 1. En la superficie 1, si nosotros miramos entonces la integral de línea de B punto de S es igual a mu sub 0 por I. Eso no es verdad, tenemos una corriente que está pasando por acá y tenemos que esto se cumple la ley de Ampere, ¿cierto? Listo, hasta ahí no hay ningún problema, pero miren que si nos paramos en la superficie 2, que está delimitada por esa misma trayectoria P, pero nosotros hacemos la integral de B punto de S, ¿cuánto nos da? Si nosotros estamos aplicando ley de Ampere y estamos diciendo que es igual a mu sub 0 por I, pero ¿cuánto es la corriente que está pasando por esta superficie? Por la superficie 2. Bueno, no pasa a través de... Cierto que no pasa corriente a través de la superficie 2, entonces un 0, entonces estamos diciendo que a través de la superficie 2 esa integral es igual a 0. Listo, pero es el mismo campo magnético y es el mismo de S porque estamos teniendo la misma trayectoria, entonces miren que acá hay una inconsistencia. Estos dos no son iguales. Listo. Entonces ese fue el problema que encontraron con la ley de Ampere cuando la había visto él inicialmente, porque la ley de Ampere es para trayectorias cerradas y la trayectoria cerrada acá es la misma. La integral de línea debe ser lo mismo, pero vean que no es lo mismo, porque mientras por la superficie 1 está conduciéndose una corriente I, está pasando una corriente I, por la superficie 2 no está pasando ninguna corriente. Listo. Entonces miren que tenemos una condición contradictoria que surge de la discontinuidad, pues de aquí a acá no pasa corriente, porque si de aquí a acá estuviera pasando corriente, por ahí estaría pasando la misma corriente y no habría ningún problema. Pero como acá se abrió el circuito porque es un capacitor, entonces por la superficie 2 no está pasando ninguna corriente. Listo, entonces Maxwell resolvió este problema postulando un término adicional en la ley de Maxwell, en la ley de Ampere, al lado derecho de la ecuación, para que este 0 no aparezca. Entonces lo que hace él es que incluye un factor que se llama corriente de desplazamiento. Y la corriente de desplazamiento él la define como corriente de desplazamiento I sub D, que es igual a epsilon 0 por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Listo, entonces epsilon 0 ya sabemos es la permitividad eléctrica en el espacio libre y este flujo eléctrico ya sabemos también que es igual a la integral de E punto de A, que por ley de Gauss para campo eléctrico es igual a ¿quién? A la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Listo? Entonces miren que a medida que el capacitor se esté cargando o descargando, el campo eléctrico es variable entre esas dos placas. Y debe considerarse equivalente a una corriente que estuviera actuando entre esas dos placas. ¿Listo? O sea, debe considerarse equivalente a que por acá hubiera una corriente como si esto fuera un alambre. Listo, pero no la hay porque es un circuito abierto que lo que tiene es dos placas, pero el campo eléctrico sí está variando y entonces eso es equivalente a que hubiera... Listo. Se consideraría equivalente a que una corriente actuara como que se estuviera continuando esta corriente de conducción. ¿Listo? Entonces miren que cuando nosotros añadimos esta corriente de desplazamiento a la ley de Ampere, se resuelve la dificultad que representaba para
o que se representaba cuando nosotros veíamos. Sí, el problema que vimos de que cuando teníamos superficies distintas no obteníamos el mismo resultado. Listo, y entonces introduciendo eso, ahí sí no va a importar la trayectoria, no va a importar la trayectoria, no va a importar la superficie delimitada por una trayectoria P que se elija, porque alguna corriente de conducción como en este caso, o una corriente de desplazamiento como en el caso de la superficie 2, pasará a través de esa superficie, listo. Entonces queda claro lo de la corriente de desplazamiento. Sí, aparece debido a que el campo eléctrico está variando. Sí, y entonces se hace para que no se presente esta incongruencia acá, listo. Y entonces con ese nuevo corriente de desplazamiento, entonces aparece la ley de Ampère-Maxwell, que lo que dice es que esa integral de B.ds, que es igual a mu sub 0, pero no será igual a mu sub 0 por I, sino a mu sub 0 por I, que es la corriente de conducción, más mu sub 0 por I, que es la corriente de desplazamiento. O sea que esto es igual a mu sub 0 por I, más mu sub 0, epsilon 0, por el diferencial, por el diferencial, o por el cambio del campo eléctrico, del flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¡Listo! Lady Mayerles y Ley Johanna, ¿quedó claro entonces lo de la corriente de desplazamiento? Sí. Sí. Ok. ¿Terminaron de copiar? Oh. Profe, entonces ahí para la superficie 2, ese primer término sería 0, pero quedaría el otro término. Exactamente, entonces miren que en la superficie 2 no hay corriente de conducción porque es un circuito abierto, no hay un alambre que esté conduciendo carga, pero el flujo eléctrico sí está cambiando. Y entonces eso es equivalente al cambio que ocurre acá, que no hay cambio en el flujo eléctrico, pero que sí hay conducción de corriente. Listo, y eso es lo que vamos a ver ahorita, que son iguales esas dos, es el flujo por esas dos superficies, pues lo que pasa en esas dos superficies. Entonces vémoslo acá. Listo, entonces aquí tenemos el capacitor, carga negativa, carga positiva, tenemos una corriente y tenemos dos superficies que aquí las cambiamos. Aquí la superficie 1 es esta y la superficie 2 sería el plano acá, el círculo acá atrás. Listo. Entonces vamos a ver que son iguales y que cuando apliquemos ley de Ampère en ambos casos nos va a dar el mismo resultado. Listo, entonces vamos a mirar primero el flujo a través de la superficie 2, que es ese círculo, pues sí, sería ese círculo, después sería esa tapa pues de ese, sería un círculo sólido, pues sería un círculo. Y entonces nosotros vamos a decir que en la superficie 2 tenemos que el flujo eléctrico es igual a la integral de E punto de A. Listo, ¿qué pasa? Que miren que el campo eléctrico va en esta dirección y en esa superficie 2 el de A va en la misma dirección. Entonces por eso ese producto punto se puede convertir en un producto de magnitudes por el coseno de un ángulo que es 0. Entonces por eso esto nos queda igual. O esto se queda igual a que esto sería la integral de E por A, E por D A, E de A. Y entonces por eso el flujo en esa superficie 2 es E por A. ¿Listo? Donde A sería el área de esas placas. Y de la intensidad del campo eléctrico, que es uniforme entre las placas, ¿cierto? Un capacitor normal, listo. Listo, entonces nosotros tenemos que Q es la carga sobre las placas que tenemos ahí. Entonces nosotros sabemos que ese integral de E punto de A es igual a ¿quién por ley de Gauss para campo eléctrico? Es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Listo? Sí. Y entonces si nosotros miramos la corriente de desplazamiento a través de esa superficie 2,
Vamos a hacerlo acá. Entonces nosotros aquí podemos sacar de esta superficie 1, de esa superficie 2, que la carga es igual a E por A por epsilon 0, ¿cierto? Listo, entonces nosotros vamos a buscar la corriente de desplazamiento, entonces decimos que I sub D es igual a epsilon 0 por el diferencial del flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Y quién es el flujo eléctrico? Entonces el flujo eléctrico es igual a E por A, que es igual a Q sobre epsilon 0. Pero si lo que estamos haciendo es derivarlo con respecto al tiempo, entonces será igual a epsilon 0 por derivada con respecto al tiempo de Q sobre epsilon 0. ¿Cierto? Porque miren que aquí tenemos que el flujo en 2 es igual a E por A, que es igual a Q sobre epsilon 0. Entonces, esto es igual, el epsilon 0 sería una constante que se cancela acá. Esto es igual al diferencial de Q con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces miren que esa corriente de desplazamiento en este caso es igual a ¿qué corriente? Diferencial de Q con respecto al tiempo. Esa es la corriente que habíamos definido acá como corriente de ¿qué? Sí, obviamente es en este caso, miren que en este caso ya estamos en la superficie 1. Aquí están al revés estas dos cosas. ¿Cómo? ¿No qué? Listo, entonces miren que nos pusimos en la superficie 2, que es esta que está acá, por la que no está conduciendo de corriente, y no que va a haber una corriente de desplazamiento. Pero esa corriente de desplazamiento va a ser igual a, si nos paramos en la superficie 1, va a ser igual a la corriente de conducción. ¿Cierto? Que es igual al diferencial de Q con respecto al tiempo, que es la corriente que está pasando por este alambre. Con respecto al tiempo. ¿Cierto que sí? Entonces miren que son iguales. Y entonces en el caso de que nosotros aplicamos ley de Ampere para esta superficie 2, la corriente de conducción será 0 y tendremos una corriente de desplazamiento de Q sobre T, de sobre dt. Mientras que en este caso aplicamos ley de Ampere para la superficie 1, entonces la corriente de desplazamiento es 0, pero tenemos una corriente de conducción que es igual a dq sobre dt. Listo, entonces miren que son iguales. ¿Listo? Entonces miren que si nosotros consideramos esa superficie 2 y si nosotros aplicamos ley de Ampere en la superficie 2, entonces nosotros sabemos que por ley de Ampere en la superficie 2, entonces tenemos que la integral de V punto ds es igual a mu sub 0 por I, pero no hay corriente de conducción, entonces esto es un 0, más epsilon 0 por el diferencial del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces miren que si nosotros nos paramos en esa superficie 2, podemos identificar como esa corriente de desplazamiento es la fuente del campo magnético. ¿Cómo? Es mi sub 0, epsilon 0. Eso es. Aquí falta el mu sub 0, sí, tienes toda la razón. Mu sub 0, epsilon 0 por ese diferencial. Listo. Entonces miren cómo acá podemos darnos cuenta que la fuente de este campo magnético es esta variación o es esta corriente de desplazamiento sobre la frontera de esa superficie. Listo. Que esa corriente de desplazamiento entonces se da porque el campo eléctrico está variando en el tiempo. Y entonces dicho esto, entonces vamos a poder decir que los campos magnéticos son producidos tanto por corrientes de conducción, que es esta primera parte de la ley de Ampere, como
por campos eléctricos que varían con el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a borrar esto aquí. Entonces miren, como ya la ley de Ampère nos queda completa, y nosotros entonces vemos que para esas fuentes de campo magnético, que es el tema que estamos viendo acá, entonces los campos magnéticos pueden ser producidos por corrientes de conducción a través de un alambre, o a través de una espira, o a través de cualquier conductor, pero también pueden ser producidos por cambios o por campos eléctricos que varían con el tiempo. Entonces queda clara la ley de Ampère. Sí. Y queda clara la corriente de desplazamiento, que es lo que nos faltaba para completar esto de fuentes de campo magnético. Entonces ya saben lo que hemos visto hoy. Entonces es importante: el campo magnético puede ser producido por corrientes de conducción o por campos eléctricos que varían con el tiempo. Listo, ya tenemos que el flujo a través de una superficie cerrada de campo magnético es igual a 0, y ya sabemos por qué. Y también vimos cómo la ley de Gauss para campo eléctrico nos dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, es decir, depende de esa carga encerrada. Listo, entonces tenemos 3 de las leyes de Maxwell: la ley de Ampère, que es esta ley de Ampère-Maxwell, que la completó Maxwell; tenemos la ley de Gauss para campo eléctrico, y tenemos la ley de Gauss para campo magnético. Listo, y ya nos faltará entonces la ley de Faraday, que vamos a ver también que los campos eléctricos pueden ser producidos por campos magnéticos que varían en el tiempo. Listo, entonces para terminar con este tema vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la corriente de desplazamiento en un capacitor. Listo, entonces tenemos que hay un voltaje sinusoidal, y entonces ustedes ya saben cómo son los voltajes sinusoidales que se le aplican a capacitores. Entonces un voltaje que su forma es V sub 0 por seno de omega t. Listo. Y tenemos que se le está aplicando a un capacitor que tiene una capacitancia de 8,0 microfaradios. Listo, ese voltaje, entonces la frecuencia del voltaje es igual, llamemos la frecuencia del voltaje, es igual a 3,0 kilohertz, y la amplitud del voltaje, o sea ese V sub 0, es igual a 30,0 voltios. Listo, entonces nosotros tenemos que el voltaje tiene una amplitud y una frecuencia de esta, entonces ahorita vamos a encontrar la fórmula para ese voltaje. Listo, entonces vamos a encontrar la corriente de desplazamiento entre las placas de ese capacitor. Entonces tenemos un capacitor normal de 8 microfaradios y que se le aplica un voltaje que es de esta forma. Listo. Entonces la frecuencia angular de la fuente, entonces ¿cómo la calculamos nosotros? O el omega de circuitos. Entonces ese omega será igual a 2pi por la frecuencia de ese voltaje, o sea que será igual a 2pi por esos 3,0 por 10 a la 3 Hz, y eso nos da igual a 1,88 por 10 a la 4 segundos a la menos 1, que son Hz. Listo, entonces nosotros tenemos que el voltaje a través de ese capacitor, o ese delta V, en física uno lo maneja delta V, pero uno en circuito simplemente le coloca que es un voltaje del capacitor en el capacitor, es igual a ese V sub 0, que es 30,0 voltios por el seno de omega t, o sea de 1,88 por 10 a la 4 por t. Listo. Ustedes saben entonces que este omega es en segundos a la menos 1. Aquí me falta el menos acá, entonces por eso no va a afectar para que saquemos un seno, porque será dimensional, y este voltaje es en voltios. Listo, entonces ahora sí vamos a calcular la carga en el capacitor. ¿Y cómo se calcula la carga en el capacitor? Entonces la carga en un capacitor, acuerden que es igual a la capacitancia por el delta de V.
Y entonces la corriente de desplazamiento es igual al diferencial de carga con respecto al tiempo. ¿Cierto? Sí. Sí, porque fue lo que llegamos aquí al final de toda esta demostración, de que nosotros tenemos la corriente de desplazamiento que es epsilon 0 por derivada del flujo sobre el tiempo, y hacemos todo el proceso, llegamos a que es el cambio de la carga con respecto al tiempo. Y entonces esto era igual a la derivada con respecto al tiempo de la carga que es C por delta B. La capacitancia es constante, entonces sale la integral, entonces esto era igual a C, que multiplica la derivada con respecto al tiempo de delta B. Y delta B lo tenemos aquí, es 30 por seno de 1.88 por 10 a la 4t. Entonces la capacitancia ya sabemos que es 8 por 10 a la menos 6 faradios por la derivada con respecto al tiempo de 30 por el seno de 1,88 por 10 a la 4 tiempo. Y entonces nosotros hacemos esa derivada, entonces este 30 viene a multiplicar el 8, entonces nos queda, bueno, estos son en faradios, estos son en voltios, estos son en segundo a la menos 1. Faradios por voltios, ¿qué da? ¿Faradios por qué? Por voltios. Listo, entonces acá ustedes lo sacan. Entonces 8 por 30, 8 por 3 da 24, o sea que eso da 240, pero por 10 a la menos algo. Si nosotros hacemos esta derivada, entonces este 1.88 sale de la integral y multiplica también afuera, porque es la derivada interna, y entonces afuera nos queda que esto igual a 4,52 amperios por el coseno de 1,88 por 10 a la 4 t. ¿Listo? Entonces esos faradios por voltios me están dando amperios. Y entonces esa corriente de desplazamiento también está variando con el tiempo y tendrá un valor máximo 4.52. ¿Listo? Entonces ya con eso queda clara la corriente de desplazamiento y podemos empezar con ley de Faraday. Vamos bien, vamos bien. Sí. Listo, entonces sigamos. Allá que hay como fiesta también. Allá qué fiesta están celebrando. Nada, profe, hay partilla. Hicieron un partido nada más para que Juan y ¿cómo es que se dice? Carlos no vinieran. No hacen torneos así. Ah, dígales que sigan jugando fútbol a la hora de física. Listo. Entonces quedamos bien con esta finalización de fuentes de campo magnético. Sí. Recuerden que ley de, Eso no entra en el parcial del sábado. ley de Ampere no entra en el parcial del sábado. Es hasta la ley de... Ni tampoco flujo. Es hasta la... ley de Ampere sí entra. Pues la ley de Ampere hasta donde la vimos la semana pasada. Sí, para campo. Listo. Para campo magnético, ley de Ampere. Cuando Ampere la sacó. Ya para el último parcial entonces entrará todo lo del flujo, lo de ley de Gauss para campo magnético y la ley de Ampere-Maxwell, que ya es la modificación que se hizo para el problema que tenía esa ley de Ampere. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a cerrar aquí y vamos a continuar con el tema nuevo. Ojalá que por lo menos ganen. Salir, listo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con ley de Faraday. Ay, se está acabando el curso, qué tristeza. Listo. Entonces, hasta ahora nosotros hemos estudiado electricidad y magnetismo y hemos visto, o lo hemos centrado, en que ¿quiénes producen los campos eléctricos? Las cargas. Las cargas, ¿cierto? Y que son cargas estacionarias. Producen campos eléctricos. Y los campos eléctricos también lo producen
campos magnéticos. La variación, sí. Muy bien. Campos magnéticos que se están moviendo. Pero entonces ahora lo que vamos a ver es cómo los campos eléctricos van a originar o se van a originar a partir de campos magnéticos variables. Listo, entonces esperen, volvemos aquí que yo los confundí. Entonces campo eléctrico lo hemos visto cómo lo crean las cargas estacionarias y los campos magnéticos lo crean las cargas móviles, ¿cierto? Y entonces por eso decíamos que cuando hay cambio en el flujo eléctrico, entonces son cargas que se están moviendo y entonces es un campo se produce campo magnético. Ahora entonces lo que vamos a ver es cómo los campos eléctricos se pueden originar a partir de campos magnéticos variables. Listo, que fue lo que se obtuvo con experimentos conducidos por Michael Faraday, que los hizo en Inglaterra en 1831, y que otro señor independiente a él que se llamó Joseph Henry en Estados Unidos los hizo en el mismo año y mostraron los mismos resultados, pero entonces la ley se llama la ley de Faraday. O ley de Henry Faraday. O ley de Henry Faraday, exactamente, pero es más conocida pues como la ley de inducción de Faraday. Listo. Y entonces ellos lo que mostraron es que esa fuerza electromotriz o la fuerza que es capaz de mantener una diferencia de potencial en un circuito abierto, eso es la fuerza electromotriz, o también es la fuerza que es capaz de producir una corriente en un circuito cerrado, que se conoce entonces como la FM. Ay, entonces F, la fuerza electromotriz, se podrá inducir en un circuito mediante un campo magnético variable. Listo, entonces eso es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo. Cómo nosotros podemos inducir esa fuerza electromotriz de varias formas. Mediante el movimiento de una espira cerrada de un alambre dentro de una región que existe campo magnético, o moviendo un campo, o moviendo un imán, o cosas así, listo. Y entonces aparece la ley conocida como ley de inducción de Faraday, que establece que la magnitud de esa fuerza electromotriz inducida en el circuito va a ser igual a la rapidez con que está cambiando ese campo magnético. Qué frío. Listo, y entonces ¿cómo? Entonces para nosotros ver cómo inducir esa fuerza electromotriz o esa FEM mediante un campo magnético variable, vamos a considerar, y lo vamos a ver aquí, una espira que está conectada a un galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? Es para medir la corriente. Cierto, entonces es un aparato que mide corriente. Listo, pero en ese tiempo eran galvanómetros y eran así de aguja, ahora hay multímetros, hay fluques, hay todas esas cosas que nosotros conocemos. Pero entonces vamos a verlo así. Listo, entonces tenemos un imán de barra que se mueve hacia esa espira. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa espira cae, movíamos un imán de barra y entraba la espira, ese galvanómetro marcaba una corriente. Y cuando la sacaban, marcaba una corriente igual, pero en sentido contrario. Pero cuando lo dejaban quieto, sea acá o sea acá, entonces marcaba cero. Listo. Entonces, miren que a partir de esas observaciones que concluyen que esa espira se da cuenta cuando se está moviendo el imán. Sí, tenemos la espira, tenemos el imán, y cuando entra el imán, el galvanómetro me marcaba hacia un lado. Cuando salía el imán me marcaba hacia el otro lado. Y cuando quedaba quieto adentro, cuando quedaba quieto afuera, no marcaba nada. Entonces miren cómo la espira. Entonces se está diciendo que se sabe cuándo ese imán se está moviendo. Listo, si ustedes buscan en YouTube de estos experimentos, se van a dar cuenta pues cómo se ven de verdad los galvanómetros moviéndose. Ahí, listo, los pueden mirar. Listo. Entonces, parece que existe una relación, no era lo que ellos inicialmente decían, parece que existe una relación entre esa corriente y el campo magnético que está variando. Sí, porque si el imán se está moviendo, el campo magnético está variando, y miren que está apareciendo una corriente. Entonces miren que se establece que una corriente, o se establece una corriente, aun cuando ahí nosotros no tenemos ninguna batería, simplemente el imán. Lo van a ver cuando vean el laboratorio integrado de física, seguramente van a ver esto así con los aparatos que tienen ahí en ese laboratorio integrado de física. Listo, y entonces a esa corriente se le llama corriente de inducción, que se produce por esa FEM inducida. Listo. Entonces
Entonces ahora vamos a ver el experimento que realizó Faraday. Y entonces el experimento que realizó Faraday fue algo parecido a esto. Listo, entonces tenemos una bobina primaria que se conecta a un interruptor. Listo, entonces es una bobina enrollada ahí y se conecta a este interruptor y a una batería. Listo, y al otro lado tenemos otra bobina que se conecta a este galvanómetro. Entonces miren que acá tenemos un interruptor. ¿Para qué? Para que cuando cerramos el interruptor se va a producir una corriente por esta bobina. Pero miren que la otra bobina no tiene nada conectado. Listo, entonces en ese circuito del lado derecho, que es donde está el galvanómetro y la otra bobina, la bobina secundaria, no hay nada conectado, no hay ni una fuente, no hay nada. Listo. Entonces miren que si nosotros íbamos, si él veía que aquí se detectaba corriente, que fue lo que miraba Faraday, en este circuito, entonces es porque se ejerce por un agente externo, porque acá no hay nada conectado para que se genere esa corriente. Listo. Y entonces estas dos bobinas lo único que están es que están enrolladas alrededor de un anillo. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando Faraday enciende ese interruptor o cierra el interruptor? Resulta que cuando Faraday cierra el interruptor, sucede algo, y es que en este galvanómetro se marca corriente. Entonces cuando enciende el interruptor pasa algo parecido a lo que pasaba acá, cuando entraba el imán. Cuando él cierra el interruptor, aquí marca corriente hacia un lado. Y cuando abre el interruptor marca corriente hacia el otro lado. Pero si él cierra el interruptor y lo deja cerrado, este vuelve a cero. Y solo hasta que lo abre va hacia el otro lado. ¡Listo! Entonces en el instante en el que él cerró el interruptor, la aguja se desvió a una dirección. Y cuando lo volvió a abrir, la aguja se movió en la dirección contraria. Listo. Pero en ambos casos regresaba a cero. Listo. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces miren que se estaba induciendo una corriente a través de este anillo que hacía que hubiera una corriente en este galvanómetro. Sí, o sea, el campo magnético producido acá producía un campo magnético acá que hacía que por ese galvanómetro marcara corriente. Listo. Entonces miren que cuando se cierra el interruptor, la corriente en ese circuito primario que se produce un campo magnético en el circuito. ¿Cierto? Sí. Pero entonces lo produce en un instante muy pequeño. Y es ese campo magnético que se produce acá el que produce corriente en el segundo circuito. Sí, porque miren que acá en este momento tenemos una corriente cero. Cuando lo cerramos, inmediatamente acá hay una corriente, un valor cualquiera, digamos 2 amperios. Entonces ahí, porque está esta corriente, se va a producir un campo magnético. Y ese campo magnético va a producir entonces, o va a inducir que acá haya otro campo magnético. Y si acá aparece otro campo magnético, entonces va a haber una corriente. ¿Cierto? Entonces con ese resultado de esas observaciones, entonces Faraday concluye que una corriente eléctrica puede inducirse en un circuito. Sí, entonces nosotros acá no tenemos nada conectado, pero por este campo magnético que se produce en este circuito, se me va a inducir una corriente en este otro. Mediante un campo magnético variable. ¿Por qué variable? Porque está en cero y ahí mismo aumenta. Pero miren que cuando él aumenta, el galvanómetro marca... Ay, que se hizo el mouse. El galvanómetro marca, pero de una vuelve a cero, que era lo mismo que sucedía en este caso. Listo. Y entonces esa corriente inducida va a existir solo durante un tiempo breve, mientras el campo magnético a través de la bobina secundaria ha cambiado. Listo. Mientras ese campo magnético sea constante, entonces por ahí no va a haber corriente, o sea, el galvanómetro no va a marcar corriente. Listo. Una vez el campo eléctrico inducido alcance un valor estable, entonces no va a haber corriente. Entonces ahí lo que estamos viendo es que aparece una FEM, pero está conectada durante un breve instante. Y por eso se puede afirmar que esa FEM inducida se produce en el circuito secundario mediante un campo magnético variable, que es este campo que estaba en cero, aumenta a un valor máximo, y ese campo que aumentó entonces produce que acá aparezca otro campo magnético que va a producir esa corriente en este lado. Listo.
Entonces miren que ambos experimentos, tanto este experimento de Faraday como el experimento que hacíamos acá con los imanes, tienen algo en común. Y es que el campo magnético o el flujo magnético va a variar con el tiempo, o cambia con el tiempo, ¿listo? Entonces por eso decimos que esa FEM inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez de cambio de flujo magnético en el tiempo a través de ese circuito. Listo, entonces miren que si el flujo magnético en este caso no cambia porque el imán está quieto, no hay corriente. Pero si cambia, entonces hay corriente, hay corriente. Listo. Y lo mismo en el caso de este experimento de Faraday. Cuando cierra el interruptor, aparece una corriente. Y entonces aparece la corriente inducida al otro lado. Igual que cuando lo abre. Listo. Y entonces este enunciado es lo que se conoce como la ley de Faraday, que dice que esa FEM, que vamos a representar por este epsilon, va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Listo, entonces nosotros sabemos ya entonces que si hay un cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, aparece esa FEM. Y este signo menos lo vamos a ver más adelante ya la próxima semana cuando veamos la ley de Lenz, que vamos a ver por qué aparece ese signo menos. Listo, y entonces nosotros ya sabemos que este flujo magnético es igual a la integral de B punto de A. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un circuito en el que no tenemos una espira, sino que tenemos, que no tenemos una bobina, una sola espira, y no que tenemos n espiras o n vueltas de alambre? Entonces ese flujo a través de esa espira va a inducir una FEM, pero en ese caso, si tenemos n vueltas, entonces va a ser una FEM igual a menos n veces el cambio de ese flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces queda claro por qué aparece esa FEM inducida. Aparece entonces por cambios del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Qué es en el número de espiras? Entonces mire, no, entonces si tenemos una espira con muchas vueltas, entonces el número de vueltas que tiene esa bobina, una bobina con n vueltas, pues, con n espiras, entonces es el número de vueltas que tiene esa bobina. ¿Listo? Porque miren que nosotros cuando tenemos los transformadores, entonces lo que tenemos es que esos transformadores tienen muchas vueltas para poder producir campos magnéticos uniformes y que haya una corriente considerable, ¿cierto? Listo, entonces ahora vamos a suponer que tenemos un campo magnético uniforme y que tenemos una espira que va a encerrar esa área A. Listo. Entonces el flujo magnético a través de esa espira será igual a la integral de B punto de A. Y entonces como son entonces va a ser igual a B por A por el coseno del ángulo teta. ¿Por qué? Porque el campo es uniforme, entonces puede salir de la integral y aparte listo. Y entonces en este caso la FEM inducida la podemos expresar como FEM inducida igual a menos la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De B por A por el coseno de teta. ¿Que quién es ese? El flujo magnético, ¿cierto? Entonces miren que nosotros podemos crear o podemos inducir FEM en un circuito de varias formas. ¿Cómo la podemos inducir? Entonces, miren que aquí está el campo. Entonces, si variamos la magnitud del campo, inducimos FEM. Pero, si variamos el área que está encerrando la espira, también inducimos FEM. O si variamos este ángulo entre ese vector el vector área y el vector campo, también estamos induciendo FEM. O si hacemos cualquier combinación de esos cambios que tenemos ahí, estamos induciendo FEM. Entonces miren que podemos inducir FEM de muchas formas. ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Va claro todo?
Yo supongo que sí, si no dicen nada. No, profe, no. Sí dijimos. Sí, no las escuché. Hablen duro para que el profesor explique. ¿Queda claro todo? Sí, profe. Qué bien. Listo, entonces vamos a terminar viendo unos ejemplos de estos con esta ley de Faraday. La próxima semana vemos ley de Lenz. Vemos qué pasa entonces con la ley de Faraday en forma generalizada, porque nosotros ahorita apenas lo estamos mirando como que se induce una FEM, pero acuerden que al principio del capítulo o al principio del tema decíamos que se va a producir campo eléctrico. Entonces eso es lo que nos falta mirar. Listo. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Y entonces vamos a decir que estamos induciendo. Ah, bueno, listo, de las aplicaciones que se tienen ahí. Entonces, por ejemplo, en esas guitarras eléctricas, es gracias a esta ley de Faraday que funcionan. Y lo pueden mirar también. Listo. Entonces, inducir FEM en una bobina. Listo, entonces tenemos una bobina que consta de N igual a 200. Entonces, una bobina que tiene 200 vueltas. Y cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado. Listo, entonces no es una bobina de las normales que tenemos nosotros, que son puros círculos, sino que son cuadrados. Bueno, y ahí más o menos él va subiendo. Listo, cuadrados de 18 centímetros de lado. Entonces el lado del cuadro es igual a 18. Y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina que cambia linealmente. Entonces ese campo va a cambiar de 0 a 0,5 teslas en un tiempo de 0,8 segundos. Listo, entonces en ese tiempo de 0,8 segundos el campo magnético pasa de tener una magnitud 0 a tener una magnitud de 0,5 teslas. Y entonces estamos diciendo que es perpendicular al plano de esa bobina. ¿Qué vamos a calcular entonces? Vamos a calcular la FEM inducida en la bobina por ese campo magnético que está cambiando. ¿Listo? O por mientras el campo magnético está cambiando. Listo. Entonces el área de cada vuelta de la bobina, ¿cuánto es igual si las bobinas son cuadrados del lado 18? Si cada una de las vueltas es un cuadrado del lado 18, ¿cuánto es el área? 18. De 18 centímetros. Entonces serían ¿cuántos? 18 centímetros cuadrados. No, serían 18 por 18, que son 324 centímetros cuadrados. Listo, y entonces el área es igual, pero entonces eso está en centímetros y lo tenemos que poner en metro, entonces es igual a 0,0324 metros cuadrados. Listo. Entonces el flujo magnético a través de la bobina en T igual 0, ¿cuánto vale? Si el campo magnético es 0, el flujo es 0. Listo. Y ahora cuando tenemos que T es igual a 0,8 segundos, entonces el flujo magnético es igual a la integral de B punto de A, pero B y de A siempre son paralelos, ¿cierto? Sí. Entonces son paralelos, el ángulo es 0, y si el ángulo es 0, entonces esto es igual a B por A. O sea que es igual a 0,5 teslas, que es la magnitud de ese campo, por 0,0324 metros cuadrados. Y eso en una calculadora cualquiera nos da igual, 0,0162 teslas metros cuadrados. Listo, ¿y eso es un qué? Tesla metro cuadrado es un qué? Un Weber. Exactamente. Entonces la magnitud de esa FEM inducida, que la vamos a lograr por aquí, es igual a n veces a menos n veces la derivada del cambio del flujo con respecto al tiempo, pero en este caso no tenemos derivadas, sino que tenemos deltas.
¿Cierto? No tenemos intervalos muy, muy pequeños diferenciales, sino que tenemos deltas. Y aquí tenemos que esto es magnitud. Entonces esto va a ser igual a 200 vueltas Menos 200. exactamente, entonces sería menos 200 por ese 0.062 teslas metro cuadrado. Bueno, entonces tenemos 200 que multiplica a 0,0162 menos 0 dividido, entonces el delta de T 0,8. Y eso es igual a 4,1 teslas por metro cuadrado sobre segundo. ¿Por si qué nos- menos 0? ¿Cómo? ¿Por qué menos 0? Porque es un delta. Entonces mira que el campo magnético al final, el flujo del campo magnético al final es 0.0162 teslas metros y al inicio el flujo era 0. Sí. Igual que para el delta T, el tiempo final es 0.8 y el tiempo inicial es 0. Pero entonces es 0 menos 0,0. No, porque acuérdate que los delta es la posición final menos la posición inicial. Ah, sí, claro. ¿Listo? Profe, ¿por qué dio positivo? Porque estamos hallando la magnitud, entonces es valor absoluto. ¿Listo? Sí, entonces sería el valor absoluto de esto que hay acá. Y entonces por eso da ¿Y qué unidad es eso? Teslas metro cuadrado sobre. teslas metro cuadrado sobre segundo. Entonces si ustedes lo hacen, ustedes saben que un tesla sobre segundo es que, o no lo hagamos con tesla sobre segundo. ¿Qué es un tesla? Un tesla es un newton por segundo sobre coulomb por metro. ¿Cierto que sí? De lo que vimos al principio. Entonces vamos a mirarlo acá. Entonces tenemos que un tesla, cuando vimos las unidades de campo magnético, nosotros vimos que los teslas eran igual a unidades de fuerza. Sí, nosotros habíamos llegado a que la fuerza era igual a Q por la velocidad por el campo. ¿Cierto? Entonces por eso nosotros sabíamos que el campo era unidades de fuerza sobre unidades de carga por unidades de velocidad. Y las unidades de fuerza son newtons y las unidades de carga son coulomb y las velocidades es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ves? Sobre segundo. Entonces el segundo sube arriba y por eso teníamos que las unidades del campo magnético, que eran los teslas, es igual a newton segundo sobre coulomb por metro. ¿Sí o no? Listo, entonces si tenemos newton segundo sobre coulomb por metro, lo estamos multiplicando por metros cuadrados sobre segundos. Este segundo se cancela con este segundo, este metro se cancela con este metro y nos queda que esto es newton sobre coulomb por metro. ¿Cierto? Y newton por metro es un joule. Y los joules sobre coulomb son voltios. Entonces por eso esto es lo mismo que tener 4,1 voltios. ¿Listo? Si a mí me dicen que esta bobina tiene una resistencia tiene una resistencia igual a 2 ohmios, entonces ¿cuánto es la corriente inducida en la bobina? Por ley de Ohm, porque es una bobina, es un alambre. Y tenemos una diferencia de potencial. Una FEM, pues. ¿Cuánto es que? ¿Cuánto es la corriente en esa bobina? Sería esa FEM sobre la resistencia. Ajá. O sea que serían 2. 1 sobre 2 sería 2. Exactamente. Bueno, sería exactamente 2.05. Listo. Amperios. Listo, vamos bien. Sí.
Listo, entonces seguimos con otro ejemplo, un campo magnético que decae exponencialmente. Y ahí está la figura de cómo está decayendo ese campo magnético. Entonces tenemos una espira de alambre que está encerrando un área A y que se coloca en una región donde tenemos un campo magnético que es perpendicular al plano de la espira. Listo, entonces tenemos... ¿Cómo? Una fe no es una diferencia de voltajes entre dos puntos. No, una FEN es una fuerza que es capaz de tener una diferencia de voltaje, entonces por eso aparece pues en voltios, porque es una diferencia de voltaje en un circuito abierto, que produce una corriente en un circuito cerrado, ¿listo? Sí. Listo, entonces tenemos aquí este campo magnético que decae exponencialmente. Y que decae exponencialmente de acuerdo a la expresión campo magnético igual a campo magnético máximo por E a la menos alfa T. Y entonces, ¿quién era el que decía que E a la menos alfa T es igual al coseno de alfa T menos I seno de alfa T? El cálculo lo dice. Pero ¿quién era el señor que decía eso? Que en circuitos aparece y que aparece en muchas partes. O que cuando eso es un más sería coseno de alfa T más I seno de alfa T. Entonces acuérdense de Euler, la ecuación de Euler. Listo, donde A es una constante, listo. Entonces en T igual 0, ¿cuánto vale el campo? Cuando T es igual a 0. Vale el campo máximo, B máximo, listo. Y a medida que T aumenta, entonces para T mayores que 0, ¿el campo disminuye o aumenta? ¿Y disminuye en qué forma? Exponencial. Listo. Entonces vamos a determinar la FEN inducida en la espira como función del tiempo. ¿Listo? Entonces, como ese campo magnético es perpendicular al plano de la espira, el flujo magnético a través de este para un tiempo mayor que 0 es igual a... Entonces, flujo magnético es igual a la integral de B por A. Bueno, no, es B punto de A. Y como el campo magnético siempre es perpendicular, entonces por eso podemos decir que esto es igual a B por A por el coseno de 0. ¿Cierto que sí? Y entonces si tenemos esto así, entonces tenemos que el flujo es igual a A, que es el área, por B. Y B es B máxima, E a la menos alfa T. ¿Y el coseno de cuánto? Si son perpendiculares. 91. Coseno de 90 es 1. No. Bueno, no, pero no. O sea, B es perpendicular al plano en el que está la espira. Entonces B y de A son paralelos, ¿cierto? Sí. Y entonces son paralelos, el ángulo es 0 y el coseno es 1. Coseno de 0, 1. ¿Listo? Entonces por eso estamos acá. Y entonces nosotros tenemos que esa FEN inducida entonces será FEN inducida, que es un vector, será menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces será igual a menos A por B máxima por la derivada con respecto al tiempo de E a la menos alfa T. Y esto será igual entonces, derivando esto sale alfa y sale el menos y por eso ese menos desaparece, a alfa por A por B máxima por E a la menos alfa T. Listo, entonces miren que tenemos una expresión que indica que esa FEN también descae exponencialmente con el tiempo y que cuando T es igual a 0, entonces esa FEN va a ser máxima y va a ser igual a alfa por A por B máxima.
Listo, entonces va a ser un gráfico parecido a este, solo que no tendremos B versus T, sino que tendremos FEM versus C. Listo. Listo, para que terminemos y también se vayan ustedes a jugar fútbol. Vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio así todo conceptual y vamos a ver qué está conectado a qué, así se llama, pero vamos a ver qué es lo que estamos diciendo, listo. Entonces tenemos dos focos que están en este circuito. Listo, y por acá hay un campo magnético que está confinado en esta región. Entonces si tenemos ese campo magnético en esta región, nos va a inducir una corriente en esta espira, que es la que está formada por estos dos focos, ¿cierto? ¿O no es cierto? ¿Sí? Listo, muy bien. Listo, entonces ¿qué ocurre con esos dos bombillos si cerramos ese interruptor? Listo, entonces inicialmente tenemos un campo magnético acá, entonces va a estar un campo magnético por acá que va a producir una corriente o una fuerza, una señal inducida por acá. Sí, entonces esa FEN inducida va a causar que esos focos estén prendidos, ¿cierto? Y como está circulando la misma corriente por acá y por acá, entonces van a estar iguales, será la misma brillantez, ¿cierto? Bueno, si son dos focos iguales, porque ustedes saben que hay focos que tienen menor resistencia que otros focos, pero vamos a suponer que son dos focos iguales. Listo, entonces si ahora cerramos el interruptor, entonces ¿qué pasa con esa espira? O mejor digamos esa FEN inducida, ¿por dónde va a hacer circular corriente? ¿Por acá o por acá? Si cerramos el interruptor. ¿Por dónde, profe? ¿Por dónde? Ya esa FEN inducida va a hacer que haya una corriente circulando. Pero entonces cuando llegue aquí la corriente va a irse por acá o va a irse por acá. La corriente se va por donde le quede más fácil. ¿Y por dónde le queda más fácil? Yo creo que por la de afuera. ¿Y qué cree Lady? Sí, ¿por qué? Porque el foco puede tener una resistencia. Exactamente, entonces miren que la corriente viaja por el camino que menos resistencia le pone. Y este foco tiene una resistencia y por acá no hay resistencia. Y entonces si la corriente va por acá, ¿qué pasa con el foco 2? No creo que se prenda. ¿Cierto? Entonces si ya no va a haber corriente circulando por el foco 2, no se va a prender el foco 2. ¿Y entonces qué pasa con el foco 1? Sí. Pero ¿qué pasa con la brillantez? ¿Es más brillante o menos brillante? Más. ¿Por qué más? La tiene toda para Porque él. tiene toda ¿Cierto? Porque tiene toda la corriente para él. Listo. Bien, entonces cuando cerramos el interruptor, entonces el foco 2, lógicamente. ¿Qué pasa entonces si colocamos este interruptor hacia el otro lado? O sea, que no tuviéramos el interruptor allá y no que lo tuviéramos por acá. Y lo cerramos. Ya no existe este otro pedazo. Entonces ya se ilumina el foco 2 y el 1 queda. Y el 1 es el que se apaga. Listo, muy bien. Listo, entonces vamos bien con este tema. Vamos bien para el examen del sábado. Vamos bien para el partido de ahorita. Ya se acabó. Ya acabó el partido, bueno. Listo Lady, listo Sirley, me saludan a los compañeros, díganle que me parece muy bien que se vayan a jugar fútbol en vez de venir a clase. Nosotros no dijimos nada. No, pero uno supone, ¿no? Usted mismo yo no lo saqué. Yo tampoco, que eso no mucho nada. No, bueno, listo, entonces digamos que ellos no estaban jugando fútbol, estaban estudiando física. Estoy estudiando cálculo a Feliz noche. Chao. ¿Cuándo es que es la exposición? ¿De ¿Cómo? minutos? ¿De cuántos minutos es la exposición para no hacer unas diapositivas muy extensas y luego no me dé tiempo? Pues la idea es que sea más o menos 30-35 minutos y 10 minutos de preguntas. Listo, que se demora 5 minutos más, 5 minutos menos, pues eso normal.
pero no sea una exposición de 2 horas. Porque entonces no alcanzo a hacer la mía. No, en verdad que yo les debo una exposición. También está buena esta parte. ¿Cómo? La mía está buena porque usted hoy nos habló un poquito de lo que voy a hablar. Ah, y la próxima, yo creo que entonces vas a hacer antes de la exposición, ya vemos la FEN cuando hay movimiento y entonces ahí es donde aparece la inductancia y ya con eso queda lista la exposición. Buscar que era un galvanómetro, un sino, ¿cómo es? Un sino. ¿Cómo se llama? Hay un aparatico que es como una bobina también, solenoide. Ah, un solenoide. Ah, pero entonces mira que esos solenoides para lo que se utilizan es porque como tenemos tantas bobinas se produce un campo magnético uniforme. Listo. Pero bien, eso hace parte de la consulta.